la celebración de este encuentro centroamericano titulado Mujeres y Hombres Caminando hacia la Equidad, Cantera lo está realizando en el marco de su 30 aniversario y el objetivo de celebrarlo es realmente traer a la reflexión de otras organizaciones a nivel de la región la necesidad urgente de trabajar en función de construir relaciones justas y de equidad entre mujeres y hombres. Sabemos que el problema de la violencia y el problema del patriarcado es un problema muy fuerte en nuestros países, pero nuestro esfuerzo continuo y nuestro compromiso como institución es poder hacer propuestas desde la educación popular para ir transformando estas relaciones, porque son relaciones aprendidas que igual se pueden desaprender. Y ese es nuestro esfuerzo principal, reunirnos con organizaciones, grupos y personas que uno de sus intereses es el de contribuir a construir relaciones de equidad entre mujeres y hombres. Lo importante de este encuentro es que no solo se puso la voluntad y los recursos institucionales de Cantera, sino que agencias que son contrapartes de Cantera, agencias internacionales, pensaban que era también un espacio para que sus organizaciones contrapartes llegaran a un debate, a conocer otras experiencias, a conocer metodologías exitosas que han contribuido en otros países o con otros programas en la búsqueda de la igualdad y la equidad de género. Entre las organizaciones que se sumaron a este esfuerzo de Cantera y que participaron activamente algunos representantes de la organización y varias de sus contrapartes están Pan para el Mundo, Alboan, Mujeres Católicas de Austria, AWO Internacional, el Comité Católico para el Hambre y el Desarrollo CCFD de Francia, Trocaire, Esquia y CAFOD, que son organizaciones que están trabajando esta temática con sus contrapartes, pero que igualmente la están trabajando con Cantera. A continuación compartiremos con ustedes algunas reflexiones que hemos tenido, puntos para el debate. Es importante, no todo está dicho en este tema, pero a partir de la realidad muy concreta y muy dura que se vive, poder sacar pistas para que esto se transforme, porque sí creemos que queremos cambiar las cosas, queremos que esta realidad sea una realidad de justicia, de equidad, donde hombres y mujeres sean sujetos y sujetas activas en su propio desarrollo y en el desarrollo de los países y de las sociedades. Las relaciones justas entre hombres y mujeres tienen que verse desde un marco desde los derechos humanos, es decir, cuando nosotros planteamos que haya relaciones justas entre hombres y mujeres, hablamos de que sean desde las niñas y los niños, entre las adolescentes, hombres y mujeres, entre la gente adulta, entre la gente con diferentes formas de vivir, formas de pensar, incluso de ideas religiosas o políticas. Cuando hablamos de relaciones justas también hablamos que tenemos que tener un análisis teórico, pero también un análisis práctico de cómo esas relaciones se llevan a cabo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario y por supuesto a nivel, digamos, en la sociedad en sus estructuras más amplias. Entonces hay que analizar lo económico, hay que analizar lo político, hay que analizar lo social, lo académico, hay que revisar cuáles son las estructuras del poder, digamos, en toda su dimensión, en los medios de comunicación, cómo se maneja el asunto de las relaciones justas. En el marco jurídico, digamos, nacional e internacional, pues andamos por ese camino, ¿verdad?, hacia la justicia entre hombres y mujeres, pero en la práctica se vive de una manera diferente. En la práctica hay inequidad en el acceso a la justicia. Las mujeres víctimas de violencia no tienen el respeto que deben tener en todos los operadores de justicia de la ruta crítica de acceso a la justicia en las instituciones, no solamente en Nicaragua, en todo Centroamérica. Las relaciones injustas tienen como consecuencia la violencia y la discriminación hacia las mujeres, principalmente las niñas y los niños. Entonces es una cuestión como de doble filo, ¿verdad? Es decir, si no trabajamos la violencia, difícilmente buscaremos relaciones justas. O sea, cuando una persona es víctima de violencia es porque no hay relaciones justas en su vida.
Y entonces al trabajar el tema de la violencia también repercute en cómo trabajamos en el aspecto, digamos, más personal sobre la recuperación de esta persona en situaciones de violencia. Cuando hacemos procesos, digamos, de empoderamiento con las mujeres, tenemos que también trabajar el asunto de los derechos humanos, pero también cómo trabajar ese empoderamiento para que sea sostenible en el tiempo y para que sea aceptado por la familia, la sociedad y la cultura. La familia no está dispuesta a trabajar las cuotas de poder. Digamos, el machismo imperante establece que los hombres siguen siendo los que toman las decisiones importantes con relación a los hijos y a las hijas. Algo que me parece importante hacia adelante revisar es cómo las relaciones justas trastocan la vida de las niñas, en el sentido de que quienes toman decisiones por las niñas o los niños somos generalmente personas adultas, y las personas adultas tenemos prejuicios con relación a los derechos de las niñas. Entonces hay que revisar ese comportamiento al momento de tomar decisiones que lleven, digamos, a la justicia, a la equidad, a la igualdad, y que tengamos una sociedad más justa, pues, y equilibrada en todo el sentido de la palabra. Aunque nosotros trabajemos digamos, el empoderamiento, los mecanismos para que las mujeres busquen, digamos, situaciones en las que sus relaciones sean más justas y equitativas, también tenemos que trabajar la parte personal de las mujeres, también tenemos que trabajar la salud integral de las mujeres. La igualdad, la equidad, las formas de justicia equitativa, digamos, entre las personas, tiene que estar vista desde un marco más amplio en la sociedad y la cultura. Las mujeres deben estar en todos los procesos, en la toma de decisiones, deben conocer los presupuestos, deben conocer las evaluaciones. O sea, las mujeres tienen que estar en todo, desde el ámbito institucional o de las organizaciones de sociedad civil también. Entonces recapitulamos, ¿verdad? Es salud, educación, el acceso al trabajo digno, el acceso a la vivienda digna, el acceso, digamos, a una educación que tenga los parámetros que involucren a las niñas y los niños en igualdad de condiciones. Y eso es muy importante para las relaciones justas en toda Centroamérica. Hablamos de violencia de género, pero también hablamos de violencia machista, hay otros lenguajes que hablan directamente de la violencia contra las mujeres, pero estamos hablando del mismo fenómeno, solo que el lenguaje pone el énfasis en algún caso en cuál es la víctima, en otros casos en cuál es la causa que está en el fondo y en otros casos cuáles son los perpetradores. Es una violencia que ocurre como consecuencia de unas relaciones desiguales de poder, como consecuencia de un desequilibrio en el poder, en las prerrogativas, en las oportunidades, en el prestigio desigual que tienen hombres y mujeres. Ocurre pues en sociedades en donde lo masculino se erige como la norma y en donde lo femenino es subordinado, es inferiorizado. Digamos, forma parte de un rasgo muy fuerte de la cultura patriarcal, y por eso es que en Centroamérica la violencia machista, la violencia de género, tiene el nivel de gravedad que tiene, ¿no? Hay 3 países en Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, que están dentro de los 14 países del mundo que tienen las más altas tasas de femicidio. Muchas mujeres por miedo, por presiones, incluso por presiones de la familia o por presiones del líder religioso, del pastor, del sacerdote, o por mantener una idea falsa de unidad familiar, muchas veces, o por dificultades económicas y dependencia económica, o por todos los miedos, ¿verdad?, con que se atrapan a las mujeres. Muchas de las mujeres que viven violencia en estos distintos niveles no denuncian ante las instituciones del Estado. La violencia tiene unos grados, digamos, unos grados de intensidad que en muchos casos puede terminar con esto que yo llamo la palabra final, la condena última, que es el femicidio, el asesinato de una mujer por razones de género. Pero en cualquier caso, femicidio
como se llama en Nicaragua, o feminicidio, como se llama en otros países, de lo que está hablando es de un crimen de poder, de control, de dominio y por razones de misoginia, ¿no? De desprecio de la vida de las mujeres. Hablamos de una sociedad que es altamente tolerante con la violencia contra las mujeres y hablamos de un Estado que no ha cumplido con el deber de garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencia. 3 tipos de desafíos para poder enfrentar desde sus causas estructurales la violencia machista. Una de ellas tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los imaginarios sociales, tiene que ver con los significados que la gente le da al hecho de ser mujer y al hecho de ser hombre. Es decir, el primer desafío es poder transformar las estructuras culturales, las estructuras mentales, para que también se modifiquen los esquemas de relación entre hombres y mujeres. Cambiar este significado de lo masculino como dominio, como poder de dominio, pero también cambiar los significados de lo femenino, dejar de ver lo femenino como inferior. Por el otro lado, el otro desafío pues tiene que ver con el Estado, en el sentido de que se tiene que no solo fortalecer el marco jurídico, la ley tiene que dejar claramente establecido que el Estado no va a permitir que hayan hombres que sigan ejerciendo violencia contra las mujeres en ninguna de sus formas. Pero también el Estado tiene que cumplir con su responsabilidad de prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres, y eso, digamos, plantea un desafío muy importante, por ejemplo, en el tema de las políticas educativas. Y en el otro sentido también pensamos que otro desafío tiene que ver con el papel de las organizaciones de la sociedad civil, y en particular en el papel que tienen que jugar los hombres sensibles, los hombres que se distancian de esa masculinidad tóxica. Pensamos que los hombres tienen que tomar la palabra, tienen que jugar un papel más protagónico y más relevante. Y no pensándolo esto como un apoyo a las mujeres, sino como asumir la responsabilidad que tienen para desmontar estas nociones y estas prácticas de masculinidad agresiva, de masculinidad violentas. El cuidado, conservación y sostenibilidad de la vida y del medio ambiente desde la perspectiva de género, realmente, como su nombre lo dice, es un accionar integral. Derecho a la tierra, el derecho a tener acceso a la tierra y al recurso que nos genera la producción y que nos genera la vida. La mujer está dedicada y las familias campesinas están dedicadas a la sostenibilidad de la vida, al cuidado de la familia, a garantizar la seguridad alimentaria. Las mujeres somos las que más cuidamos la vida, pero las que menos acceso tenemos a los recursos. El hecho de que las mujeres seamos sujetas de derecho, digamos, somos sujetas de derecho, y uno de los principales derechos es el acceso a la tierra, te trae como consecuencia, como resultado, muchos beneficios para las mujeres, para la familia y para la sociedad. Uno de ellos es que la mujer levanta su autoestima, ella personalmente. Otro es que se desarrolla más. Se siente, le das un asidero de seguridad psicológica a la mujer, pero otro es que va logrando la autonomía, ¿verdad? Logra su autonomía económica, logra su independencia, no está con un hombre porque depende económicamente de él, está porque quiere, las relaciones son más libres, te ayuda a desarrollar la comunidad porque la mujer te genera mucho eso de la economía campesina que se va moviendo, que vende el café. La mujer busca más hacer el procesamiento de los productos para llevarlos más al mercado local.
un grupo tan importante en una sociedad, las mujeres, más del 50% de la población somos mujeres, siendo violentadas de esa manera y siendo asesinadas de esa manera en Centroamérica, pues habla mucho del cuidado de la vida. Vos ves que siguen los hombres mandando y siguen las políticas siguiendo un patrón y una cultura machista, patriarcal absolutamente. La mujer busca a conservar la parcela porque a la hora de la comida es a la mujer a la que los chavalos le lloran para que tienen hambre. Entonces la mujer la que está preocupada por el cuidado de la familia y por tanto se preocupa desde el amanecer hasta el anochecer porque el hijo no se le enferme, porque el medio ambiente, porque la parcela esté reforestada con frutales para poder tener acceso a los frutales, por tener los granos básicos en su casa, por cuidar el agua, porque si no es a la mujer a la que le toca 40, 45 minutos en ir a traer un viaje de agua. Entonces es sobre la mujer y los niños que recae esa tarea. Entonces nosotros tenemos la necesidad de hacer de nuestro país, digamos, un centro de intercambio cultural donde rescatemos lo mejor que podamos tener y impulsemos políticas de protección a estos sectores, impulsemos derechos a estos sectores, defendamos el medio ambiente todo, tratemos de cambiar nuestra cultura de depredar y de consumir. Creo que es importante y sería como muy bueno que los gobiernos se lograran sentar con las organizaciones e impulsar juntos el desarrollo, pero que ayude a mejorar la posición y la condición de la mujer en su familia y comunidad. Eso es importante, por tanto no podemos separar lo económico de la sostenibilidad de la vida, del cuidado del medio ambiente. Necesitas recursos para eso, necesitas políticas, necesitas estrategias, necesitas unidad. Cuando hablamos de derechos económicos, hablamos de esos derechos que nos permiten dar sostenibilidad a la vida, a la nuestra como mujeres, a las de nuestras familias, a la de nuestras comunidades, a la de nuestros pueblos. Es para que podamos tener una vida plena y feliz también, porque la base de por qué estamos trabajando estos temas de derechos ha sido la enorme desigualdad económica que hay entre hombres y mujeres y que ha causado tanto sufrimiento y tanto daño. Tenemos una realidad de una economía de mercado capitalista y patriarcal en la que normalmente la economía se sustenta sobre el trabajo invisible o el trabajo no pagado o el trabajo mal pagado de las mujeres, de millones de mujeres en el mundo. Generalmente el mundo público económico ha estado los hombres han sido los visibles ahí, las mujeres hemos estado en el ámbito privado que sostiene ese mundo público, sin el cual ese mundo público no subsistiría. Pero no han incursionado de la misma manera los hombres en el ámbito privado, en el ámbito íntimo, de cómo cambiar esa carga del trabajo productivo y reproductivo, del trabajo de cuidado y el trabajo más productivo. Todas esas relaciones es donde más puede haber cambios en el futuro, porque son los cambios que no hemos visto hasta el momento. Y ahí los hombres pues tienen que analizarse a sí mismos y ver cómo desde lo más íntimo hacia afuera pueden cambiar, de manera que no es que están ayudando a los trabajos domésticos, por ejemplo, sino cómo se están haciendo responsables de la sostenibilidad de la vida desde el inicio y desde, como digo, lo más íntimo, lo más privado
Los procesos educativos de género efectivamente son un elemento importante para que las mujeres puedan desarrollar de mejor manera la dimensión económica de su empoderamiento, que pasa por reconocer sus derechos, todos, incluidos los económicos. Tendemos a confundir nuestros derechos y nuestros deberes, como si los deberes fueran derechos. Y esa es parte de lo que la educación en procesos educativos de género, la educación feminista ha trabajado y sigue trabajando para entender la importancia de cómo reconocer los derechos que sí tenemos y que no están siendo realizados en la actualidad. La dimensión económica es como de empoderamiento personal y colectivo, es una estrategia justamente para la igualdad, es una estrategia contra la opresión. Sabemos que no es la única causa el aspecto económico cuando hablamos de violencia, pero en muchos casos es una dimensión que a la hora de trabajarla nos ayuda a que las mujeres en especial de diferentes edades puedan salir de relaciones violentas, de relaciones desiguales con los hombres de su vida, de sus familias. Esos derechos económicos, en el caso de Centroamérica, hay cifras, sobre todo de la tenencia de la tierra, que muestran la gran desigualdad que hay entre mujeres y hombres. El caso de Nicaragua, que es el que estaríamos en mejores condiciones, en el sentido de que hay desigualdad, pero la desigualdad es menor que en los otros países de nuestra región. Así todo, siendo los que estamos mejor, solamente el 20 y algo % de la tierra está en manos de mujeres. Pero todavía pues no llegamos ni a la cuarta parte de la tenencia de la tierra cuando somos más de la mitad de la población de Nicaragua. Ya no hablemos de los otros países de la región. Guatemala, la situación es muchísimo peor. Si sos una mujer indígena de comunidad rural, tus posibilidades de tener tierra son muy escasas. Las mujeres de los pueblos indígenas tienen mucho que enseñarnos y nosotros podemos aprender muchísimo de esos saberes ancestrales, donde ha habido una resistencia y una persistencia al sistema vigente para poder crear una nueva sociedad. En el caso más urbano es la falta de empleo, que efectivamente hace que una buena parte de la población y de las mujeres en particular, jóvenes y adultas, no puedan tener los recursos necesarios para el mantenimiento de la vida, para la sostenibilidad de la vida personal y colectiva, que es lo que hablamos cuando hablamos de economía. Creo que sí que la articulación, las redes, ya sea a través de encuentros presenciales, a través de encuentros virtuales, son muy válidas para ir aunando fuerzas, creando sinergia entre unas organizaciones y otras. Que hay, como digo, mucha variedad, mucha diversidad de organizaciones, de grupos, de temáticas que estamos trabajando, pero que en última instancia están todas conectadas en integración con el medio ambiente, con nuestro entorno, vivir con unas relaciones más justas entre hombres y mujeres. Y eso permea todos los ámbitos de la vida, desde el ámbito íntimo, el ámbito privado, el ámbito público, de los diferentes niveles y ámbitos, ya sea el local, el nacional, el internacional.